Decíamos al inicio de nuestro servicio informativo que la Junta Municipal de Asunción, en el transcurso de esta mañana, aprobó otra prórroga para la vigencia del estacionamiento tarifado y controlado en la capital del país. Nuestra compañera Laura Penayo tiene los detalles de lo resuelto esta mañana. Comentanos, por favor, Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y esta resolución obedece primero al dictamen de la Contraloría que recomienda a la municipalidad que rescinda el contrato con Parsin y segundo a una denuncia presentada esta mañana por los cuidacoches que indicaban que había una politización en cuanto a la designación de cargos dentro de Parsin. Al principio pudimos hablar con el concejal Daniel Centurión, quien cuestionaba también la actitud ambigua, decía él, que tiene el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en cuanto a esta cuestión del contrato con Parsin. Escuchamos lo que decía al respecto. El intendente Mario Ferreiro que tenga una posición clara, no una posición ambigua como la que viene teniendo, ¿verdad? Que finalmente él, como el administrador del municipio de Asunción, como el ejecutor de las políticas públicas municipales, diga, vamos a trabajar con el equipo jurídico y si hay una coma que incumple en la empresa Parsin, se solicite la rescisión del contrato. Y nosotros con mucha fuerza lo vamos a acompañar desde la Junta Municipal, pero eso lo tiene que asumir él. Hoy él habla de repente de que la administración anterior heredó, que él heredó de la administración anterior, que la Junta Municipal lo obligó, ahora plantea la reconsideración, entonces necesitamos también su posición clara. Y quienes no quedaron tan contentos con esta medida fueron los cuidacoches, que dijeron que van a seguir con las medidas y también que quieren hablar con los concejales, ya que esta medida, según ellos, afectaría y dejaría sin trabajo a varios compañeros. Escuchamos lo que decía al respecto Vicente Gómez, representante de la Asociación de Cuidacoches. Bueno, nosotros lo estamos agarrando malísimo, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que esto de dejar 45 días otra vez de intervalo, para decirlo así, ¿verdad? Va a ser un negocio más, ¿verdad? Yo creo que el intendente de Asunción no se encuentra, está en Estados Unidos, ¿verdad? Y los concejales, por ejemplo, están queriendo decir otra vez que se prolongue 45 días, ¿verdad? Que nosotros no estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que esta empresa Parsin, por ejemplo, se eche ya de una vez, ¿verdad? Porque acá hay varios compañeros y compañeras que se van, si esta empresa, por ejemplo, si se sube, por ejemplo, hay varios compañeros y compañeras que se van a quedar sin trabajo. Y el dictamen ahora fue elevada a la Intendencia. La Junta espera la decisión del intendente Mario Ferreiro, que se prevé vuelva al país ya para la próxima semana. Muy bien, muchas gracias, Laura Penayo. Y sí, efectivamente, será el intendente de la Municipalidad de Asunción quien resolverá si se otorga o no esta nueva prórroga por 45 días para que entre efectivamente en vigencia el estacionamiento tarifado y controlado en la capital. Hay que decir que el contrato de concesión por 15 años ya está plenamente vigente, sin embargo, por razones de hacerlo más amigable con el contribuyente es que se ha resuelto esta postergación, porque había algunas dudas y también mejoras que había reconocido el propio Mario Ferreiro que se tenía que realizar para la implementación efectiva de esta nueva normativa en la capital del país. Y está por allí flotando nada más, como bien lo decía Laura, esta recomendación hecha por la Contraloría General de la República, que hay que decirlo también, la propia asesoría jurídica de la comuna ha descartado esa posibilidad, o por lo menos recomendado una revisión a la Contraloría, al decir que no tocaron el tema de fondo o si se basaron en informaciones no completas, el resultado de esta recomendación, por lo tanto, era fallida. Así está la situación y vamos a ver qué decide finalmente Mario Ferreiro.